tema de hoy es cultura, comunicación y avances tecnológicos o nuevas tecnologías. Ayer decíamos aquí que el tema, la batalla, la reflexión, no es solamente sobre medios, ni siquiera solamente sobre medios de comunicación, sino que va mucho más allá porque aborda el tema de la cultura. Entonces, por eso está aquí el ministro del Poder Popular para la Cultura, quien además es comunicador, para que evaluemos el tema desde esa perspectiva. Nosotros y nosotras tenemos el planteamiento central, para que no se nos olvide, del presidente Nicolás Maduro, de hacer una gran reflexión nacional en torno a las 3 R's y en torno a los 3 ejes de contexto que él ha planteado, que es la crisis global del capitalismo y la guerra económica en Venezuela, los efectos de la pandemia en el cambio en las relaciones humanas en todo el mundo y el ascenso acelerado de la tecnología, la supremacía que ha tomado en el control de la vida cotidiana y por supuesto en el control de la comunicación y las relaciones humanas. Ese es el tema de hoy, pero le voy a dar la palabra al ministro Ernesto Villegas. Bienvenido, ministro. Si tú me llamas ministro, yo te llamo diputada. Mejor nos llamamos por el nombre. Feliz de estar aquí rodeado de todas y todos ustedes y particularmente de este par de cámaras extraordinarias. Un hecho de reconocer la extraordinaria labor que ha venido desarrollando Tania Díaz al frente de la vicepresidencia de la Dirección General de Comunicación, a todo el equipo que forma parte de la vicepresidencia. Tiene mucha razón Tania cuando dice que la comunicación va mucho más allá de los medios. ¿Qué es la comunicación? Es poner en común, es lo que hacemos incluso antes del nacimiento, cuando damos pataditas en la panza de la madre y nos damos a conocer al mundo, damos a conocer nuestra existencia, y ahí hay un hecho comunicacional que no pasa por un medio, por una empresa, no hay un periodista o un editor que esté involucrado, salvo que los padres sean periodistas, que las periodistas y los periodistas también tenemos hijos. Demos pues que la comunicación es el más humano de los actos. En el orden capitalista, por supuesto, todos los actos humanos son mercantilizados. Hay una serie de canción, si no me equivoco, que es de Calle 13, que dice: tú no puedes comprar el bien, ¿verdad? Y en estos días leí que en Chile desarrollaron una tesis justamente sobre la privatización de los vientos por su potencialidad de generación de energía. Y entonces hay unos mecanismos para monetarizar la fuerza eólica. Si son capaces de mercantilizar el viento, obviamente que también el capitalismo es capaz de desarrollar mecanismos para apropiarse, privatizar el derecho a la comunicación. Cuando se confunde la libertad de prensa, que es en el fondo una libertad de empresa, con el derecho a la comunicación, hay una apropiación indebida. Porque el derecho a la comunicación es de los pueblos, de los ciudadanos, de los seres humanos. El derecho a hacer dinero con una determinada actividad económica es un derecho económico fundamentalmente. Y ahí sabemos en ese campo quiénes son los poderosos: el capital. Entonces hay que hacer una clarificación de los conceptos. Muchas veces usted ve a quienes se rasgan las vestiduras defendiendo unos derechos que se parecen a los derechos a la comunicación, pero que realmente son los derechos a la explotación de la comunicación por parte de entidades que tienen claramente establecido su ánimo de lucro económico y también lucro político, lucro ideológico.
Les digo esto porque hay un concepto mucho más amplio que la comunicación todavía, que es la cultura. Si la comunicación es más que los medios, la cultura es mucho más que aquello que se suele confundir con la cultura y que apenas es un fragmento de ella, que son las artes. Cuando hay una visión que reduce la cultura a las artes, entonces simplifica algo que es muchísimo más complejo. La cultura es prácticamente todo aquello que realiza el ser humano en su relación con el universo que lo rodea y con otros seres humanos. De modo pues que cultura es la forma en que nos organizamos para reproducirnos, para producir, para protegernos, para alimentarnos, para defendernos. Prácticamente todas las actuaciones del ser humano son actos profundamente culturales. Hay diversas formas de organizarse, hay diversas formas de producir, hay diversas formas de concebir la sociedad, y por eso hablamos de la diversidad cultural. No todas las formas que conocemos, o las nuestras, en las que fuimos criados, en las que nos socializamos, son las únicas existentes y aplicables como un solo rasero para toda la humanidad. Los esquimales tienen, según tengo entendido, 101 maneras distintas de llamar el hielo. Para nosotros el hielo es hielo, pero para ellos, por sus realidades específicas, tienen un montón de maneras de denominar el hielo y conocen matices y diferencias entre... A nosotros podemos decir el hielo de panela y el raspado. Vamos mucho más allá de eso. Cuando había las neveras de escarcha, conocíamos una forma de hielo. Pero nuestros ancestros indígenas o aborígenes, fíjense que en la propia manera de llamarlos indígenas, estamos reproduciendo una visión del mundo. Porque Colón, cuando llega a esta parte del mundo, cree haber llegado a las Indias. Y entonces nosotros llamamos a nuestros indígenas aborígenes, los llamamos indígenas. Pero ellos mismos no se llaman así. Nunca jamás pudieron llamarse indígenas porque no sabían ni que eran las Indias. Y cuando hablan de indios, menos. Ellos eran y son aborígenes, pueblos originarios. Y tenemos que designarlos de una manera en un idioma que no es el de ellos, sino que es el del colonizador. De modo que nos comunicamos en un idioma que no era el originario, o no era uno de los originarios. Aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos 34 lenguas indígenas. Y en el continente serán centenares. Pero nosotros nos comunicamos en el idioma castellano. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de conquista, de colonización, y eso supuso la implantación de un modelo cultural. Entonces nosotros formamos parte de una cultura judeocristiana occidental, hispana, con raíces culturales también en el mundo aborigen y en el mundo africano. Pero no hay ninguna duda de que la victoria del Imperio Español en su proceso de conquista dejó un sesgo muy marcado cultural en estas tierras. Y nuestra visión del mundo es esencialmente una visión heredada de la colonia. Simón Bolívar irrumpe contra ese orden cultural y nos plantea, como expresión de un movimiento independentista, la posibilidad de organizarnos de una manera distinta, que era rompiendo las cadenas de dependencia política formales frente a España. Cuando los patriotas, liderados por Bolívar, plantean esa herejía, están sembrando también en sí mismos la semilla de una revolución cultural. Porque la dependencia frente a España era algo que se asumía como natural. En un momento dado,
visto el avance de la revolución de independencia en estas tierras, la corona española decide darle el estatus de españoles a los habitantes de sus colonias allende los mares, allende el océano. Y entonces nos dieron, entre comillas, a nuestros abuelos de este lado del mundo igualdad de derechos con respecto a los españoles peninsulares. Era una acción desesperada por tratar de preservar el orden colonial, creyendo que reconociendo aquellos derechos era suficiente para contener la subversiva revolución de independencia. Pero el motor de la historia había sido echado a andar y no era ser españoles lo que añoraban y por lo que luchaban nuestros abuelos y abuelas. Se consolida entonces una revolución de independencia que tenía como propósito ese, la independencia. Lo digo porque una de las raíces de la revolución bolivariana, como su nombre lo indica, como su adjetivo fundamental lo indica, es Bolívar. Y asumir que Bolívar es una estatua fría, de mármol, de bronce, lejana, es reproducir justamente aquello contra lo cual insurgió la revolución bolivariana. Y felicito a los organizadores de esta actividad porque comenzamos con el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Que hay que alertar sobre la frecuencia con la que se están organizando actividades en el territorio nacional que no comienzan con el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso forma parte de un proceso de despolitización que es desconcientización, contrario al principio de la descolonización, y por razonamiento lógico, el eliminar el himno nacional, como eliminar nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro Esequibo del mapa, es expresión de un proyecto restaurador del orden colonial en nuestras tierras. Fíjense que yo no les he venido a hablar aquí de pintura, de poesía, de escultura, de danza, pero sí de cultura. En la poesía, en la danza, en la literatura, en las artes plásticas, hay, por supuesto, una expresión cultural trascendentalísima, de la cual también podemos hablar. Pero la esencia de la revolución cultural no se restringe a las artes, sino a los modos que adoptan los pueblos, las sociedades para organizarse y para organizar las relaciones entre sus integrantes y el resto del universo mundo. Es tan cultural el modo en que se siembra y qué se siembra y qué se come y cómo se prepara lo que se come y cómo se organizan los productores del lugar donde se siembra y cómo llegan los productos, qué distancia hay desde el sitio donde se siembra hasta el sitio donde se come y qué es lo que contiene ese alimento. Las consideraciones económicas alrededor de ese alimento, los químicos que se utilizan para su preservación, su toxicidad o no, la pureza, pues me perdonan los términos que no son exactamente los adecuados, pero qué tan natural o no es el producto que terminas ingiriendo, como la forma en que se pinta un paisaje. El acto de comer, los actos más básicos, es más, el apareamiento, que es quizá uno de los más naturales actos de la vida, es también un acto profundamente cultural. Porque en los tiempos de las cavernas, bastaba con que usted agarrara un palo bien grande y le diera por la cabeza al femenino de la especie y se realizaba el acto carnal unilateral. O
sin derecho a pataleo, escogencia, preferencias. ¿Es o no es eso algo cultural? Y esta revolución bolivariana venezolana es feminista y socialista. Aquí se levanta la bandera del socialismo feminista y del feminismo. Chávez fue, se ha dicho mucho, un líder político, un líder militar. Se le ha reconocido, Tania, como un gran comunicador, un líder comunicacional, y yo añado, fue y sigue siendo un líder cultural. El liderazgo cultural de Chávez estremeció los cimientos de la sociedad venezolana y mucho más allá de nuestras fronteras. Chávez no solamente baja del estrado elevado a Bolívar, lo saca del frío del mármol y del bronce y lo convierte en un ser humano y en proyecto presente y futuro para los pueblos. Aquella vocación independentista de la que le hacía mención hace apenas unos minutos, la trae al presente en el proyecto bolivariano original. Porque las repúblicas que surgen a partir de 1830 en nuestros países son repúblicas oligárquicas que traicionan a Bolívar. Aquí en Venezuela, primero se le desterró. Bolívar muere en San Pedro Alejandrino imposibilitado de entrar en Venezuela. Y había un antibolivarianismo explícito en algunos factores. Pero era tal el arraigo, la devoción de nuestros pueblos por el Libertador, que rápidamente se desmoronó ese antibolivarianismo y no le quedó a las oligarquías, a las nuevas élites, otra opción que apropiarse y resemantizar a Bolívar, el revolucionario, para ponerle guantes blancos, uniforme de gala, alejarlo de las luchas del pueblo y construir un culto aséptico al Libertador. Un culto a Bolívar puramente ornamental. Y el cantor del pueblo, Ali I, otro gran líder cultural, lo recoge muy bien en su canción bolivariana, cuando en el diálogo hipotético entre Bolívar y un carajito, el carajito le dice a Bolívar que las élites de entonces solo se acordaban de él los 17 de diciembre para ir a ponerle flores al Panteón Nacional y comprobar que estaba bien muerto. Al contrario de aquellas élites, Chávez nos trae un Bolívar presente, que vuelve a la originalidad del bolivarianismo, con su visión de unión latinoamericana, de la patria grande, que nos permite a nosotros levantar las miradas de las parroquias, esa mirada parroquiana que son nuestras repúblicas, y entender que nuestra verdadera fortaleza es la unión de los pueblos de América Latina. ¡Viva! ¡Que viva! Ese liderazgo cultural de Chávez, profundamente bolivariano, reivindica elementos de nuestra identidad latinoamericana y nacional, que en su tiempo estuvieron relegados incluso a los baúles de la vergüenza. Aquí hay jóvenes con orgullosas chaquetas tricolores. Se puso de moda el amarillo, el azul y el rojo con Chávez. Antes de él, eran las barras y las estrellas ajenas
de Monroe las que dominaban la estética del paisaje cultural en Venezuela y diría yo también en el continente. El año que viene, 2023, se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. América para los americanos. La doctrina Monroe es el paraguas programático, ideológico del imperialismo norteamericano para considerar que estos espacios del continente les pertenecen como su patio trasero. En nombre de la doctrina Monroe se invadieron países, se derrocaron gobiernos, se establecieron relaciones coloniales, neocoloniales con pseudodemocracias, con pseudo-soberanías, con naciones supuestamente independientes, pero que a través de ese Ministerio de Colonias, que es la Organización de Estados Americanos, estaban absolutamente supeditados a los designios del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Departamento de Energía, de las instancias de poder en los Estados Unidos. Hoy, la confrontación entre el bolivarianismo y el monroísmo está más vigente que nunca. Fíjense ustedes cómo ahora tenemos nosotros las vueltas que da la vida. Desde aquí, desde esta tierra digna venezolana, tenemos nosotros que expresar nuestra solidaridad con los pobres pueblos europeos que han sido reducidos a la condición de colonia, que no tienen política exterior propia, independiente, libre y soberana, que no pueden sostenerse de manera independiente frente a los designios del brazo armado del imperialismo que es la OTAN o frente a la política exterior norteamericana. En cambio nosotros aquí en Venezuela, gracias a la revolución cultural, profundamente cultural, que significó la irrupción de Chávez y el inicio del proyecto bolivariano, nosotros con muchas dificultades, con muchas privaciones, con muchos errores que hemos cometido, con muchas consecuencias negativas de nuestra terquedad, de nuestra terca dignidad, hoy podemos estar humildes, modestos, firmes y con la frente en alto. Y podemos dialogar en condiciones de igualdad con cualquier país del mundo sin subordinarnos, sin arrodillarnos. ¿Cuánto le hace falta a la pobre Europa? Un referente libertario y digno como Simón Bolívar, que lo fue en su tiempo, porque la admiración de los pueblos europeos por la figura del libertador es un dato histórico incuestionable. Un hombre sumamente apreciado en Europa, porque no fue Bolívar un chauvinista, xenófobo, a pesar del decreto de guerra a muerte que fue obligado a dictar por la feroz actitud de la hueste española, realista, contra nuestro pueblo. Bolívar fue el guerrero del decreto de guerra a muerte, pero a la vez también es el Bolívar capaz de reunirse con Morillo y de suscribir a través del mariscal Sucre el Tratado de Regularización de la Guerra, que es un instrumento fundacional del derecho internacional humanitario. ¿Perdón? Fue Trujillo, perdón, yo digo el encuentro con Morillo, fue en Trujillo, Santa Ana. Correcto. Entonces hoy Venezuela tiene, y América Latina diría yo, entre sus fortalezas, una historia de luchas por su independencia que mueve en forma telúrica la conducta de nuestros pueblos. Hay por supuesto una confrontación permanente, un antagonismo dentro de cada uno de nosotros mismos. Confrontan los modelos culturales
con los que nos corresponde lidiar. Porque cuánto de la colonización, cuánto de la subordinación no tenemos nosotros mismos, cada uno, en nuestra mente. Cuánta lucha diaria no debemos dar para que... Yo utilizo esta figura, Tania, perdona. Yo siempre digo, una cosa es volar el papagayo y otra cosa es que el papagayo te huele a ti. Una cosa es que tú comprendas que desde el punto de vista cultural hoy, hacerse un selfie es una herramienta, y otra cosa es que el selfie te domine a ti. Porque el modelo cultural imperante en estos tiempos de dominio, de colonización, está basado en el narcisismo, en la desaparición de lo colectivo en nombre del individuo, en desconectar al individuo de su noción gregaria, porque además a cualquiera de nosotros nos convierte, si tenemos una vida digital, en una posibilidad de negocio o en un ejercicio de un nuevo modo de poder que no viene expresado en votos, no viene expresado en riquezas materiales, sino en número de seguidores o en capacidad de influencia, de fijación de agenda. Y entonces, ¿cómo utilizo yo esa herramienta sin reproducir lo que cuestiono? Por ejemplo, esta universidad, Tania, es una reivindicación de una de las grandes fortalezas de la Revolución Bolivariana, que es que puso a estudiar a nuestro pueblo. O en este caso las misiones, Flores, Rivas, Cultura, no son justamente emblemáticas del proyecto cultural de la Revolución Bolivariana, que es darle herramientas, acceso consciente a nuestro pueblo, a las herramientas pedagógicas y de formación. Entonces ustedes se están formando, y quienes se sumen a esta iniciativa, para un acceso consciente a un mundo lleno de herramientas y de potencialidades, pero también de inmensos peligros. El hecho de que yo tenga muchos seguidores, o que sea muy activo, obsesivo, psiquiátricamente obsesivo en las redes, no me hace sabedor de todo o dueño absoluto de la verdad para imponérsela a los demás. Porque por mencionarte a alguien, María León o Fernando Soto Rojas, a lo mejor no son tan activos ni tienen tantos seguidores, pero tienen una trayectoria, décadas de lucha, tienen que ser reconocidas. Comunidad puede que tenga muchos seguidores y muchos likes, o que sepa manejar los programas de edición y hacer las cosas más bonitas y efectivas. El presidente Nicolás Maduro Moro nos ha hecho un llamado a adaptarnos con éxito a las condiciones cambiantes del momento cultural, tecnológico, comunicacional del mundo. Eso quiere decir algo que le atribuyen a Fidel. Gabriela, yo no sé si será verdad o no. Yo se lo he preguntado a los cubanos y no me lo han sabido responder. Alguien alguna vez me dijo que Fidel había dicho que, de la siguiente manera, Geraldina, Fidel, ¿y qué dijo esto? Nosotros no podemos hablar inglés como los gringos. Nosotros no podemos hablar inglés como los yanquis. Tenemos que hablarlo mejor que ellos. ¿Ah? No sé si lo dijo, pero le queda bien. Bueno, pero nosotros tenemos que manejar estas herramientas, no como el enemigo, mejor que el enemigo, pero no para hacer lo que el enemigo se propone, no para copiarnos del enemigo en sus propósitos, en sus métodos, no para erigir vanidades, narcisismo, para vender el capitalismo, para perpetuar las formas de dominación, de explotación. Fíjate que Marx no usaba el lenguaje de género, se dice la explotación del hombre por el hombre. Tendría que ser la explotación del hombre y la mujer por el hombre y la mujer. A Ali I tampoco le llegó en ese tiempo, él decía la patria es el hombre.
No, pero no le vamos a reprochar a la gente que no tenga, que no pertenezca a un momento cultural determinado. Hay uno que decía, bueno, Bolívar no era socialista. Bueno, ¿cómo podía hacerlo? Si en su tiempo eso no era el debate. Pero sus acciones hablaban por sí solos. Y en su momento su propuesta fue y sigue siendo profundamente revolucionaria. Y es fuente principalísima de la revolución bolivariana. Entonces yo le voy a terminar con lo siguiente. El presidente nos ha alertado sobre un riesgo real, que es la dinosaurización. Si nosotros nos quedamos con las herramientas melladas del siglo XX, combatiremos con piedras y palos armas sónicas que el enemigo utilizará. Esa dinosaurización es un peligro real. Ahora, también existe otro peligro. Y me va a perdonar esa periodista que voy a mencionar ahorita, que creo que su mejor momento ya pasó, pero bueno, lo voy a usar. Una carlangolización también es un peligro. No se trata de emular acríticamente las herramientas a los influencers, llamémoslo así, del mundo del espectáculo. No se trata de comprar sus estéticas, trasladarlas acríticamente, porque las estéticas son una realidad. Una cosa es que tú, como ser social, comas, te vistes, bailas, disfrutas, y otra es que renuncies a tu capacidad crítica y te alienes al sistema, así como si nada. Miren, termino mencionándoles que yo veo signos preocupantes, Gabriela, Tania, todas y todos ustedes. Yo veo signos preocupantes de una guerra cultural total en el planeta. Ese fenómeno mediante el cual están borrando a RT, Sputnik, están prohibiendo la participación de gatos rusos en concursos de felinos. Eso se parece mucho, tiene aires de familia con lo que aquí pasó el 11 y 12 de abril con respecto al chavismo. Es un modo de actuar que es la desaparición, el asesinato cultural de una parte de la humanidad, con argumentos de X, Y o Z basados usualmente en la emocionalidad. Yo les traje aquí porque pensé que iba a hablar algo del libro que tuve ocasión de escribir sobre el golpe y contragolpe de abril del 2012. Están cumpliendo 20 años el 13 de abril. Si hay algún rasgo que nosotros podríamos traer al presente de lo ocurrido hace 20 años, yo diría que es el uso de elementos emocionales, de hiperemocionalidad en el colectivo para la concreción de agendas políticas. La creación artificial de situaciones emocionales que hacen posible la arremetida del capital y del imperialismo en el campo político. Porque hay que decirlo, el 12 de abril del año 2002 una parte de la sociedad venezolana entró en shock. Una se convirtió en vanguardia, en carne de cañón de un plan del que no participaban los marchantes opositores del 11 de abril. Y hubo una parte del chavismo, Tania, tú me corriges, que entró en shock también, cuando todos los medios se cartelizaron para dar una versión de lo que había ocurrido allá. Y en ese shock
se coló por los palos el proyecto Carmonista, que yo digo que era el contragolpe del capitán. El verdadero contragolpe, digo yo, fue el 11 y 12, que fue un contragolpe del capital contra ese hermoso movimiento revolucionario que se asomó el 27 de febrero, el 4 de febrero, que el 6 de diciembre del 98 se concretó por vía electoral con el triunfo de Chávez, y el 11 de abril no es sino un contragolpe para la restauración del capitalismo neoliberal en Venezuela. Y ese contragolpe fue derrotado por un contragolpe popular, militar, revolucionario, bolivariano, chavista. Ahora, usaron elementos emocionales que hemos visto que se han usado después también para derrocar a Fernando Lugo en Paraguay, para derrocar a Evo Morales en Bolivia, y que se están usando ahorita en este mismo momento en el escenario del conflicto armado en Ucrania. En Perú también. Pero es el tiempo del mega fake news. Entonces la dificultad del ser humano actual no está en el acceso a la información, sino en el acceso a una información fidedigna y en el acceso consciente a la información fidedigna. Porque entonces tienes seres humanos que ante la propia verdad se vuelven absolutamente negados, porque el bombardeo incesante de una versión cegada es decisivo en la formación de su propia actitud frente al resto de los mensajes. Yo los alerto. Hoy día la viralidad es mucho mejor valorada que la veracidad. Si usted ve un contenido en redes que tiene 5 retweets y ese contenido es la verdad, la piedra filosofal, y lo compara con otro que es un fake pero tiene 23.000 retweets, usted tenderá a apreciar más los 23.000 retweets de una mentira que los 5 retweets de una verdad. Y entonces lo viral, el culto a lo viral, que es indispensable, porque si no estaríamos nosotros, si nosotros no nos planteamos la viralidad de los contenidos que produzcamos, estamos muertos. Pero el culto a lo viral, por lo viral, en sí, acrítico, tiene su riesgo. Porque entonces nos hace, por ejemplo, que desde el punto de vista ético nosotros nos permitamos torcer, omitir la verdad en función de lo viral. Entonces, son asuntos de orden ético que también están planteados en la batalla. Yo les decía que iba a terminar con eso y cumplo. Terminé. Muchas gracias, compatriotas.